Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este miércoles de la quinta semana de Cuaresma, los invito a que en la Biblia tomen el capítulo 8 de Juan y lean desde los versículos 31 al 42. Vamos a hacer la proclamación, escuchemos. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no prende en ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia y la luz del Espíritu. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y renovarás tu presencia en nosotros. Y renovarás la filiación de sentirnos hijos y vivir verdaderamente como hijos delante de ti, Dios uno y trino. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos a hacer las relecturas, y en las relecturas pausadas, claras, contundentes, signos de puntuación para comprender la narración, pues tomamos la primera relectura y nos hacemos la pregunta en el versículo 31, se dice que hay unos judíos que venían creyendo en él. ¿Qué les dice el Señor? ¿De mantenerse en qué? Eso dará una consecuencia de discipulado y que terminarán conociendo, y tendrá una consecuencia mayor. Eso él va dando ahí como una idea que tiene como seguida muy profunda. ¿Cuál es esta idea que nos da el versículo 31-32? Ellos le responden allí en el versículo 33 algo sobre descendencia de Abraham, pero ¿cómo la toman ellos? Porque ellos responden de eso dándole a entender a Jesús: vea, usted conoce la historia, nosotros no somos esclavos, pero ¿en qué sentido lo dicen? Y Jesús da una respuesta sobre la verdadera esclavitud, ahí en el versículo 34, ¿a qué se refiere? Y en el versículo 35 les da unas comparaciones sobre la esclavitud y la filiación, es decir, el ser hijo, ¿a qué se refiere? Ya el versículo 36 es toda una forma de volver a decir lo que el Hijo de Dios les da. ¿Qué les da el Hijo de Dios? Después siguen Jesús diciéndoles cómo él conoce que son descendencia de Abraham, pero si son descendencia de Abraham, están tratando de hacer algo contra el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que les dice el Señor ahí? ¿Y por qué él habla? Dice ahí después: yo hablo porque menciona al Padre, y ellos vuelven a recordar la paternidad de Abraham.
Y Jesús entonces les dice, bueno, entonces hagan esto. ¿A qué se refiere? Pero ellos vuelven a comprender que Jesús les está diciendo que Dios no es su Padre, que tienen otro Padre. Entonces eso los sulfura un poquito y les dicen, nosotros no somos hijos ¿de qué? ¿Qué es lo que dicen allí? ¿Quién nuestro Padre es? Y ellos dicen tener el Padre Dios. Pero Jesús después les da una certeza por las obras que ellos hacen, pues verdaderamente no tienen a Dios como Padre. Entonces, hagamos la pausa. La segunda lectura, relectura, quedémonos con un versículo, con una expresión, con una invitación, con un gesto de Jesús, con una palabra, con algo que hoy le haya tocado el corazón. Y la tercera relectura siempre es a manera de síntesis. Venimos caminando día tras día para que tengamos la meditación hoy, que es algo personal. Yo aquí en esta ambientación, pues los invito a que estas palabras les den como líneas de meditar la palabra. Como en la conversación de hoy, ayer hablaba de cómo cuando sea levantado, entonces sabrán que yo soy. Y eso también les dio rabia porque ellos pensaron que Jesús iba a ser levantado como rey. Y realmente ellos, que no creían que iban a levantarlo como rey, sino que lo levantaron en la ignominia de la cruz para ellos, terminaron ensalzándolo porque Dios se bajó para que a través de la cruz la dignidad humana se volviera a levantar. Pero ellos no comprendieron eso, no quisieron creer en Jesús en la mayoría de los casos y no comprendieron las palabras del Señor. Aquí entonces hoy la temática es nada más ni nada menos que la libertad y la filiación. ¿Y qué consecuencias trae? La filiación de ser hijos de Dios la dice claramente hoy la palabra. El versículo 31 y 32 hoy son claros. Si se mantienen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mantenerse en la palabra. Jesús es el Verbo encarnado. Viene a hablar del Dios que los hebreos escucharon por las situaciones históricas de la manifestación de Dios ante Moisés, de las palabras que Dios le dio a través de los profetas. No habían escuchado directamente la voz de Dios hasta que en el Jordán se escuchó la voz del Padre, pero ellos tampoco querían creer en aquella voz. Y entonces Jesús tiene que recordarles que Él es la palabra encarnada, que Él es el que habla de parte de Dios porque es Dios con el Padre. Y eso les retorcía como todo les daba rabia, como se hace igual a Dios. Y entonces, supuestamente en este versículo 31 en adelante le está hablando a unos que no estaban tan en contra de Él como otros que ya venían allá en los días anteriores, en las otras controversias, en la fiesta de los tabernáculos. Pero la situación va llevando a mostrarles que estos que se acercan, que supuestamente estaban queriendo escuchar más a Jesús, algunos no lo tenían tan claro y Jesús tuvo que irles llevando a través de esta proclamación clara. Mantenerse en la palabra es seguir a Jesús, que es la palabra del Padre. ¿Qué trae su consecuencia? Discipulado. Y ese discipulado lleva a la verdad, porque el que les habla es la verdad encarnada. Es el que les dice, la verdad del ser humano es esta. Y el hombre se equivoca cuando deja de buscar a Dios y vive en una mentira. El único que da la palabra cierta del ser, de lo más profundo del ser del hombre, es Dios mismo, que se encarnó y tomó condición humana y habló, porque el Padre lo envió. Y entonces ese discipulado del que verdaderamente dice palabras de verdad, perdón la redundancia, eso trae una consecuencia, la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y entonces aquí se empieza a hablar de ellos, citan a Abraham porque es que se creen libres por ser descendencia de Abraham, por ser solo linaje de Abraham. Y aquí hay que recordar algo, Abraham tuvo dos hijos, uno libre, el de Sara, uno de la esclava de Agar, Ismael. Y entonces ellos se sienten, son hijos de la libre, de Sara, los hebreos, no de la esclava que vienen por el lado de Ismael. Y Jesús viene a darles una verdad clara y contundente, no solo para ellos,
sino para usted hoy, para mí, para toda la humanidad de todos los tiempos. En verdad les digo que todo el que comete pecado es un esclavo. Esa es la realidad más profunda. Recordemos que nosotros ya la esclavitud no existe, está abolida, aunque hay ciertas formas hoy de trabajos y de cosas que parecieran volver a la esclavitud antigua, pero la esclavitud era algo que se utilizaba en la época de Jesús. Los esclavos, en algún momento, si llegaran a tener una forma de pagar, podrían recuperar la libertad. Pero esta esclavitud del pecado ni con todo el oro del mundo se paga. Ya la pagó uno, que es el dueño del universo y es el Hijo de Dios, para que seamos verdaderamente libres. Y entonces hay como un triple estado de querer: o somos esclavos, o somos siervos, o somos hijos. ¿Qué se considera usted? ¿Usted es esclavo, siervo o hijo? ¿Qué pasa con el esclavo? Vive entre cadenas, y eso es lo que pone el pecado en el corazón del hombre, cadenas. ¿Qué pasa con el siervo? Es lo que hizo antiguamente Israel, porque volvió la ley de Dios como algo, como Dios por allá, un ser intransigente, como un patrón. ¿Se considera usted siguiendo a Dios a la manera de un siervo o un patrón? O como un hijo, que es la libertad que nos recuperó Cristo y que nos dio con su muerte en la cruz y con su resurrección y la filiación que hemos recibido en el bautismo. Somos hijos en el Hijo. Por eso el hijo se queda en la casa del Padre. El esclavo está de aquí para allá, donde lo compran, donde lo venden. El siervo está ahí como en una vida como también de rendir cuentas por una falsa imagen de Dios, de un patrón. Y el hijo es el que comprende quién es Dios, el Padre, y que comprende quién es el Hijo. Y estos no querían comprender las palabras de Jesús, por eso Jesús les estaba diciendo de esa esclavitud, y ellos pues querían citar que eran libres porque eran linaje de Abraham. Y él empieza a recordarles cómo Abraham verdaderamente obró según Dios y según la fe. Y Jesús les recuerda que verdaderamente Abraham sí fue un hijo de Dios porque hizo lo que Dios quería. Pero ellos que se citan tan hijos de Abraham no están haciendo lo que Dios quiere, no quieren escuchar al que él ha enviado. Y entonces les casi como que la esclavitud del pecado tiene un padre que no es padre. Pues se tomó una paternidad falsa porque es una mentira y es Satanás. Entonces les está llevando a Jesús a que comprendan que ellos, al no querer creer en él y siguiendo esa terquedad de su corazón, casi que tienen a Satanás por padre. Entonces ellos dicen: no somos hijos de la prostitución, nuestro padre es Dios. Y entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Ese es todo el desenlace discipulado de Jesús, porque Jesús dice palabras de verdad y la verdad los llevará a la libertad de los hijos de Dios. No más esclavitud, no más servidumbre, filiación, hijos de Dios. ¿Se siente usted hoy hijo de Dios? ¿O siervo? ¿O esclavo del pecado? Porque uno dice: no, yo no peco, yo no soy esclavo. Todos tenemos cadenas y Jesús ya las quitó. ¿Cuál cadena sigue dándose a su vida para no poder permanecer en la casa del Padre? ¿Qué hay en su corazón que hoy le haga este discernimiento de esta palabra? El único que ha tenido las palabras de verdad completa por antonomasia, la verdad de toda verdad, es Jesucristo. Dios tomó la condición humana para que el ser humano no tuviera que hacer ritos raros, ni buscar los dioses, ni llamar a otros. No, Dios habló contundentemente, se hizo hombre para dar la verdad, para que en esa verdad pudiéramos ser libres, porque ya no somos esclavos ni siervos, sino que somos hijos en el Hijo y podemos estar en la casa del Padre. ¿Qué cadenas no nos dejan ir corriendo a vivir en la verdad y en la libertad de los hijos de Dios? Hoy Dios nos recuerda que ya somos hijos por el bautismo. ¿Queremos vivir esta filiación? ¿O seguimos esclavizados? ¿O seguimos como siervos ante un patrón? Esta es la invitación que yo les hago hoy en el corazón en este texto tan bello. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Porque verdaderamente has venido para ser palabra del Padre. Enséñanos a ser discípulos que se mantienen en tu palabra, la escuchan, la viven y la llevan al corazón. Y conociendo tu palabra vivimos en la verdad, y esta verdad nos da tu libertad. Sácanos de la esclavitud del pecado, sácanos de la esclavitud de la intransigencia de seguir solo un patrón. Enséñanos a vivir como hijos en la casa del Padre. Amén. ¿Qué hay de lo que hoy se ha proclamado que les sirva para una motivación a la acción o a un propósito?
Cada uno lo piensa. Quedémonos contemplando hoy capítulo 8, versículo 31 y 32. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.